Voy a saludar a José Miguel Vivanco, él es director ejecutivo de una asociación muy prestigiosa de derechos humanos, Human Rights Watch. ¿Qué tal, José? Gracias por venir. Un agrado. Bueno, tuvieron una reunión con el presidente Macri. Esta semana, efectivamente, ¿Tema? tema fundamentalmente Venezuela. Fundamentalmente Fundamentalmente Venezuela. El presidente Macri, desde la campaña hasta su elección y hasta, digamos, muy recientemente, ha manifestado su preocupación por la situación de derechos humanos, por el deterioro democrático, ha invocado incluso instrumentos internacionales en el caso de Venezuela, algo inusitado, Sí. porque lo que ha prevalecido en esta región es más bien el silencio o la simpatía y la defensa del régimen de Hugo Chávez y de Maduro, por parte especialmente de los países que forman el ALBA. Bueno, esta misma noche que se cumplía un aniversario del natalicio, ¿no? Hubiera sido el cumpleaños de Hugo Chávez, la expresidenta Cristina Kirchner voló a Capital para participar de un homenaje que organiza la propia Embajada de Venezuela aquí. Han sido aliados políticos también, ¿no? Paradójicamente, porque una de las banderas del gobierno de Cristina Kirchner era la bandera de los derechos humanos. Sí, efectivamente utilizó y usó la bandera de los derechos humanos el gobierno anterior, tanto en el plano interno como en el plano internacional. Pero para usar la bandera de los derechos humanos con credibilidad, con eficacia, además, hay que mantener ciertos estándares y no caer en el doble estándar en el que cayó el gobierno anterior. No, uno no puede terminar politizando en términos abiertamente ideológicos y señalando las violaciones a derechos humanos en aquellos países que uno tiene una antipatía ideológica y minimizándolos o incluso encubriéndolos, como es el caso de Venezuela. Sí, que es un régimen que se ha puesto mucho más represivo ahora, pero ya sobre el final de Cristina Fernández de Kirchner empezaron las represiones a los estudiantes y sobre todo el encarcelamiento de López, ¿no? La situación en la cual uno de los grandes dirigentes de la oposición termina encarcelado. Pero no es solo las violaciones a derechos humanos que son numerosas. Recuerda tú que a partir de febrero del 2014, cuando se producen las protestas pacíficas en su gran mayoría contra el gobierno de Maduro, la reacción del régimen fue encarcelar a más de 3.000 personas. Sí, claro. Y el encarcelamiento no solo fue encarcelamiento, sino también brutalidad, abusos por parte de la Guardia Nacional Bolivariana, los servicios de inteligencia y unas pandillas de delincuentes que tienen licencia para portar armas, para detener y para disparar, y que son protegidos por el régimen. En una situación donde además no hay un poder judicial independiente. El uso de la palabra régimen digamos, es deliberado en el sentido de no reconocerlo una entidad de un sistema democrático al venezolano, de parte del análisis que hacen ustedes. No, digo régimen, podría decir gobierno, pero lo cierto es que las características de ese gobierno desde hace ya mucho tiempo es una administración cívico-militar. Allí los militares ocupan prácticamente la mitad del gabinete y de las gobernaciones. Y en los últimos días, Maduro ha firmado un decreto otorgándole facultades extraordinarias al ministro de la Defensa, al general Padrino López, Vladimir Padrino López, en virtud del cual ordena al resto de los miembros del gabinete a someterse a los mandatos del jefe del ejército, lo cual me parece que ya de una manera bastante más descarada termina por erosionar cualquier fachada de democracia y pasamos a una situación similar a la de Bordaberry en Uruguay. ¿Y el resto de América Latina? Porque uno tiene, qué sé yo, hay una afinidad ideológica por ahí con Evo Morales, Correa de Ecuador. ¿Qué pasa con el resto de América Latina en un contexto de estas características con lo que ustedes describen que está pasando en Venezuela? Bueno, el primero en hablar claro respecto a la situación de Venezuela ha sido Macri. Bueno, pero después dio marcha atrás. Eso fue antes de asumir. Incluso Malcorra inmediatamente matizó la idea que le iban a aplicar la cláusula democrática, diciendo ustedes no cumplen con el requisito de las garantías constitucionales, van a ser suspendidos al Mercosur. Pero eso rápidamente, de hecho, la oposición venezolana de alguna manera se lo ha reclamado a Macri. Si tú examinas las posiciones de Macri, son, yo diría, bastante consistentes. Malcorra es otra cosa. Pero Malcorra es la canciller del presidente. Entiendo perfectamente. A mí me parece que hay un conflicto natural entre la aspiración de la canciller de ocupar la Secretaría General de Naciones Unidas. Para lo cual necesita sumar votos. Con una política exterior, digamos, de carácter ética,
donde se promuevan estos valores de un modo universal, cuando tú requieres no solo a nivel regional de algún apoyo de Venezuela, sino también de otras regiones donde abiertamente gobiernan regímenes autoritarios. Estoy pensando en países poderosos que forman parte del P5, es decir, de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, como por ejemplo China o Rusia. Claro. Entonces es muy difícil realmente promover esta bandera queriendo ser secretaria general de Naciones restablecer Unidas. una credibilidad a nivel internacional de la Argentina, que la perdió durante el régimen anterior, cuando tienes este propósito, este objetivo de ser secretaria. Vamos a dejarlo ahí, que enseguida vamos a una tanda y ya volvemos. Seguimos conversando con José Miguel Vivanco de Human Rights Watch. Quédense ahí. Bueno, seguimos conversando con José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, una muy prestigiosa organización de derechos humanos. Tema principal que lo trajo a Buenos Aires, nos decías que era el tema de Venezuela para conversarlo con Macri. Después vamos a hablar de Milagros Sala también, que es otro tema que aparece en la agenda de los organismos con relación a Argentina. Con relación a Venezuela, el planteo ustedes, digamos, ¿qué está pasando regionalmente? ¿Qué le están pidiendo a los países de América Latina con relación a lo que pasa en Venezuela? Que diseñen una estrategia que pueda incidir, tener impacto en la situación de Venezuela. Venezuela está contra el tiempo. Acá no hay un tiempo infinito. La crisis de tipo humanitaria, social, de seguridad, económica y política es gravísima. Y lo peor que pueda ocurrir en Venezuela es todavía más violencia, incluyendo en esas opciones que no son democráticas. Aquí de lo que se trata es de influir en lo que está ocurriendo. Y yo no creo que el diálogo que hasta ahora se ha promovido, encabezado por Rodríguez Zapatero, ha ofrecido ningún resultado. Al contrario, la situación es aún peor. Eso demuestra nuestro research, nuestra investigación reciente, nuestro informe. Y por ello es que me interesaba hablar mucho con la canciller Malcorra, porque su tesis ha sido la del diálogo. Yo no creo que el problema de Venezuela sea falta de diálogo. Acá la asimetría entre oposición y gobierno es enorme. Es un gobierno que tiene una concentración de poder total. Y lo poco que tiene la oposición y la sociedad civil, en fin, es la Asamblea Legislativa, que le recortan todos los días facultades, que le anulan sus decisiones por parte de un Tribunal Supremo que responde incondicionalmente al gobierno. Acá lo que hay que hacer es colocar las luces regionales sobre la base de la Carta Democrática, que felizmente empezó a operar, y apoyar firmemente también al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que ha demostrado un tremendo liderazgo en el caso de Venezuela. Sí. Bien. Bueno, tema Milagros Sala. Otras entidades como Amnistía Internacional han criticado públicamente, consideran que, que hay dudas respecto de si debiera enfrentar los procesos que está enfrentando privada de la libertad. No que no debiera estar siendo investigada, sino que si le tocaría estar haciéndolos en una situación de privación de la libertad. Y hay quienes plantean que es una cuestión de persecución política en la provincia de Jujuy. Mire, en el caso de la dirigente Milagros Sala en Jujuy, nosotros hicimos un pronunciamiento, yo diría, a las pocas semanas de la detención de ella. Lo que nos pareció especialmente reprochable fue que hubiese sido detenida ella sobre la base de cargos de sedición. Sí. La detención la detienen por sedición, por protestar, bajo la figura de la sedición. Por protestar y por movilizar. Esa figura debe ser derogada del Código Penal Federal. No es posible que hoy día, en el siglo XXI, en Argentina, un país que tiene espacios enormes de libertad en el ejercicio de la libertad de expresión, una persona, un ciudadano, pueda ser objeto de una privación de la libertad sobre la base de esa figura. Después le cambiaron la figura. ¿Qué dijo? ¿Le llevaron el planteo a Mauricio Macri en este encuentro? Nosotros insistimos en ese punto y cada vez que hemos tenido oportunidad de hablar con las autoridades, incluyendo con el presidente, el punto para nosotros clave es el hacer las correcciones necesarias para que no se produzca nuevamente un escenario similar en Argentina, donde alguien que llame a una movilización pacífica, a una protesta, ese discurso debe estar protegido y no puede estar expuesta a una privación de la libertad, como es el caso ahora de Milagros Sala. El resto de las investigaciones que ella a la que está sometida,
entiendo que están relacionadas con Cargos de corrupción, cargos de algunos son de corrupción, denuncias de agresiones, corrupción. etcétera. Respecto de esas materias, nosotros no tenemos una posición porque lo que nos parece es que deben aplicarse las reglas generales, sin discriminar ni a favor ni en contra de nadie. Ahora, si es la persecución de ese tipo de figuras, en el caso de Argentina, en las distintas provincias, porque esto además tiene un control provincial y no es una materia que está estrictamente bajo el control federal, se hacen esas investigaciones privado de la libertad o no, habría que examinar cuál es el récord, cuál es la práctica y mirar si efectivamente aquí se está produciendo una situación extraordinaria, excepcional. Por último tema, Donald Trump. ¿Hay preocupación de organismos de derechos humanos ante un Trump que habla de poner un muro y digamos, las propuestas que trae el candidato republicano en los Estados Unidos? Ciertamente, porque representa posiciones que son francamente discriminatorias y racistas, pero más aún, en materia de derechos humanos, le acaban de preguntar en el New York Times, en una entrevista muy importante, a Donald Trump, si protestaría, por ejemplo, él, frente a las violaciones a derechos humanos que estamos documentando en este instante, incluyendo Human Rights Watch, en Turquía. Y la respuesta es muy sencilla. Dijo, nosotros no tenemos que tener ninguna injerencia en Turquía en materia de derechos humanos. Le preguntan por qué. Porque es un aliado. Claro. Eso es retrotraernos a etapas de la Guerra Fría, donde se le exige respeto a derechos humanos a los enemigos ideológicos y a los aliados, a los amigos, a esos realmente claro. se hace la vista gorda. Y eso creo que representaría un deterioro, sobre todo por el peso que tiene Estados Unidos a nivel global, mundo, claro.